tienes que saber. Saludos. Iniciamos hoy un análisis profundo de un tema que, bueno, nos rodea constantemente. Las computadoras. Tenemos bastante material y nuestra meta es clara. Extraer las ideas fundamentales, los datos clave y, claro, esos detalles que siempre sorprenden. Así que, vamos a ello. Es un tema esencial, sin duda. Están por todas partes, pero comprender su viaje, su evolución y cómo funcionan por dentro, eso nos da una perspectiva totalmente distinta. Es fascinante rastrear cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Totalmente. Y bueno, arranquemos con lo más básico. Una computadora es, en esencia, una máquina programable, diseñada para ejecutar secuencias de operaciones, ya sean aritméticas o lógicas. Y se compone de dos partes, digamos, principales. Hardware, lo físico, lo que tocamos, Ujú. y el software, que son las instrucciones, lo que le dice qué hacer. Pero fíjate que incluso esa palabra computadora tiene su historia. Ah, ¿no? No, designaba a personas, muchas veces mujeres, de hecho, que se dedicaban a hacer cálculos complejos, sobre todo a mediados del siglo XX. Y esa raíz humana, creo que es clave para entender la historia completa. Qué interesante. Y conecta con lo que decías. Esa historia del cálculo viene de muy atrás, miles de años. Desde herramientas manuales como el ábaco, que ya se usaba en Babilonia, imagínate, hacia el 2400 a.C., Ajá. hasta mecanismos increíblemente complejos como el de Anticitera, ¿no? Allá por el 100 a.C., una especie de computadora análoga griega. Sí, sí, para calcular posiciones astronómicas. Una cosa asombrosa para la época. Ya mostraba esa ambición por mecanizar el cálculo. Exacto. Damos un salto grande en el tiempo y llegamos al siglo XIX, a Charles Babbage, el famoso padre de la computadora. Ujú. Su visión de la máquina analítica fue, bueno, revolucionaria. La primera computadora mecánica programable. Aunque nunca llegó a construirla del todo, ¿no? Pero la idea estaba ahí. La idea estaba. Y usaría tarjetas perforadas para las instrucciones, como los telares Jacquard. Un siglo adelantado a su tiempo, realmente. Totalmente. Y de ahí, el siguiente gran cambio, quizás el más importante, fue el paso a las máquinas electrónicas. La Segunda Guerra Mundial fue un catalizador enorme para eso, ¿verdad? Sin duda. Ahí tenemos a Colossus en el Reino Unido, que fue crucial para descifrar los códigos alemanes de la máquina Enigma. Bueno, Lorentz, en realidad. Cierto, Lawrence. Y en Estados Unidos, el ENIAC, usado para cálculos de balística. El ENIAC. Siempre me impresionan las cifras. Pesaba como 30 toneladas. Una barbaridad. Y tenía más de 18,000 tubos de vacío. Imagínate el calor, el espacio que ocupaba, el mantenimiento. Una locura. Debía ser un desafío operarlo. Monumental. Y hablando de desafíos y de esas máquinas antiguas, hay una anécdota muy famosa, ¿no? La del Bog. Ah, sí, el error. Exacto. Se cuenta que por allá, por 1947, en la Harvard Mark II, encontraron una polilla, un moth en inglés, que estaba causando un cortocircuito, Un bicho literal. un bug literal. Y de ahí parece que se popularizó el término para los errores de software. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. Poco después de eso vino otra transformación clave. El concepto de programa almacenado. Ajá, asociado a gente como Alan Turing. Exacto. Y esto cambió radicalmente la idea de computadora. Ya no era una máquina de tarea fija que había que recablear cada vez, sino un dispositivo, digamos, universal. Podía hacer cualquier cosa cambiando solo el software. Y la Manchester Baby, en 1948, fue la primera que funcionó así, con programa almacenado. La pionera. Y con eso, bueno, se desató la carrera. La miniaturización. Había que deshacerse de esos tubos de vacío tan grandes y frágiles. Claro, ahí entraron los transistores. Exacto. Más pequeños, consumían menos energía, mucho más fiables. Y uno particular, el transistor MOSFET, fue clave, ¿Por qué ese en particular? porque su diseño permitió empezar a empaquetarlos de forma increíblemente densa. Miles, luego millones, en un espacio mínimo. Y eso abrió la puerta a los circuitos integrados, los ICs. Que ya no eran componentes sueltos, sino circuitos completos en una pastilla de silicio. Central de procesamiento, una CPU, en un solo chip. El cerebro en miniatura. Exacto.
Y ese fue el avance que hizo posible primero las computadoras personales y, bueno, con el tiempo, los móviles que llevamos hoy. Muchos basados en SoC, System on a Chip, que son computadoras enteras en un chip diminuto. Impresionante. Así es. Entonces, si queremos resumir las ideas básicas de una computadora moderna, ¿qué tendríamos? Pues mínimo, un elemento de procesamiento, la CPU, ese cerebro que mencionabas, Ajá. memoria, para guardar datos e instrucciones, tanto volátil como la RAM, como permanente, Ujú. y dispositivos de entrada y salida, teclado, pantalla, red. Claro. Todo eso es el hardware, la parte física. Y luego está el software, que es lo que le da vida, los programas, las instrucciones. Y dentro de la CPU, importante, tenemos al menos la unidad de control, que dirige todo, y la ALU, la unidad aritmético-lógica, que hace los cálculos. El músculo matemático, digamos. Sumas, restas, comparaciones. Exacto. Y es la interacción entre ese hardware y ese software lo que define lo que la máquina puede hacer. El software va desde el código máquina, esos unos y ceros que entiende el chip, El nivel más bajo. hasta lenguajes de alto nivel, mucho más fáciles para nosotros, los humanos. Perfecto. Y no podemos olvidar que toda esta evolución, esta miniaturización y potencia, permitió otra cosa fundamental, La conexión. la conexión. La capacidad de conectar estas máquinas en red. Esa fue la semilla de Internet. Que transformó, bueno, todo, la comunicación, el acceso a la información, el trabajo, a escala global. Entonces, recapitulando un poco este viaje increíble, hemos ido desde personas calculando con ábacos, Ujú. pasando por máquinas gigantes electromecánicas, hasta estos dispositivos que caben en el bolsillo, nos conectan al mundo y ahora hasta aprenden solos. Exacto. Un recorrido fascinante. Y quizá para cerrar, una reflexión que nos deja todo esto. A ver. Ahora que la inteligencia artificial está permitiendo que las computadoras no solo ejecuten lo que les decimos, sino que aprendan, se adapten, de formas que apenas empezamos a entender. Sí. ¿Cómo está cambiando, o cómo va a cambiar, nuestra relación con estas máquinas que nosotros mismos hemos creado? Buena pregunta. Es algo en lo que sin duda hay que seguir pensando. ¿Cómo evoluciona esa simbiosis, no? Exactamente. Un punto para reflexionar. Todo lo que tienes que saber. Tu, 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 tu.